Buenos días. Buenos días. Buenos días. Las 10 de la mañana y 13 minutitos. En el exterior tenemos 13 grados y 9 décimas. Y hoy arrancamos una nueva sección aquí en el Cantamañanas con el psicólogo David Soler. David, hola, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Por fin aquí, tenía muchas ganas. Por fin. Ya estás aquí en tu radio, en la radio de tu ciudad, de tu pueblo, para hablar de los temas que dominas perfectamente. Y yo no sé cómo podríamos empezar, porque claro, es tan importante ahora hablar de la salud mental. Estáis muy de moda, tristemente o por suerte. Bueno, por suerte ya está cambiando un poco ese paradigma de ir al psicólogo es algo como muy negativo, asociado a ese estigma. Yo creo que está cambiando, ¿eh? Mucha gente incluso acude a consulta y me dice: no, si a mí no me pasa nada, solo que quiero venir, quiero aprender ciertas herramientas y no necesariamente porque tengan un trastorno. Y eso está muy bien. Eso significa que está cambiando esa idea de ir al psicólogo, ¿no? Yo soy de los que piensa que a todos nos pasa algo. Sí, bueno, y aunque no te pase nada, bueno, pues sí que estaría bien tener, claro, ¿por qué no?, alguna capacidad de afrontamiento para el futuro, por si alguna vez sucede, pues que tienes un estrés excesivo, unos síntomas de ansiedad y no sabes qué hacer, pues ¿por qué esperar a tenerlos, pudiendo partir de la base de aprender previamente esas herramientas, ¿no? Claro, porque esto pueden ser picos, ¿no? O hay alguien que se mantiene ahí en un estrés constante o una ansiedad constante. Eso sí que es peligroso, ¿no? Sí, tenemos que hablar de esas diferencias, porque asusta o porque no se entiende muy bien cuáles son esos matices, y por lo menos para estar tranquilos, porque hay que diferenciar la ansiedad del estrés. Ahora hablaremos de eso. Y si sabes la diferencia, no asusta tanto. Claro, diferencias entre estrés, ansiedad, miedo, fobia, agorafobia, ataque de pánico, ¿todo esto es lo mismo? Sí, parecen como sinónimos, ¿no? Sí. Claro, y no lo es como tal. En sí mismo el miedo es lo propiamente natural, y podemos poner un ejemplo, bueno, pues con un coche que nos puede atropellar en la calle. Podemos pensar que si el coche nos va a atropellar, lo vemos delante nuestra, nos causa miedo y es una respuesta completamente natural que nos va a proteger de ese coche, nos hará que nos apartemos, ¿no? Nos activará fisiológicamente el cuerpo con tal de tener sangre en las piernas y huir del coche para que no nos atropelle, completamente natural. Sí. Ahora bien, si después de esa experiencia tú estás en tu casa tranquilamente y piensas en si salgo a la calle me va a atropellar un coche, eso ya no es miedo y ya no es adaptativo, eso es ansiedad, es la preocupación por algo que probablemente no vaya a ocurrir. Y eso sí es algo mucho más negativo, sobre todo cuando se sostiene en el tiempo. Pero ves que hay una diferencia, ¿no? El estrés en sí mismo, por ejemplo, ya es otra cosa. ¿Qué es el estrés? Bueno, el estrés ya depende de lo de fuera, ya no de lo psicológico, sino de qué presión externa es la que a mí me produce estos síntomas. Es decir, si vas por Marruecos, por ejemplo, donde hay tantísima cantidad de coches, ninguna señal de absolutamente nada, y te pasan por delante, por detrás, eso aumenta el estrés, claro, relativo a este ejemplo de los coches, ¿no? Bueno, ves, vamos viendo matices, ¿no? No es exactamente lo mismo. Por ejemplo, el ataque de pánico. ¿Qué es el ataque de pánico? Muy curioso porque parece, como ves, todo muy de la misma rama, pero es que no es lo mismo. El ataque de pánico es, y se define así, es miedo al miedo. Curioso, ¿no? Miedo al miedo. ¿Qué significa esto? Pues cuando uno tiene una experiencia de ansiedad, siente fisiológicamente una activación muy grande, y cuando eso lo vives así, llega un momento que ya aquello que te produjo la ansiedad, si fuera, por ejemplo, un coche, el miedo a un coche o lo que sea, llega un momento en que ya te deja de preocupar. Es que ya el miedo ya es a esa reacción fisiológica, a que te dé un infarto, a volverte loco, a esa intensidad tan grande. Y eso, de nuevo, ya es otro problema. Ya no tiene nada que ver con ese estímulo primigenio que ha pasado entre medias. Bueno, pues un montón de cosas, y por eso hay que diferenciarlo. Y hablando de la fobia, bueno, la fobia sería, digamos, algo muy específico de un estímulo concreto, ¿no? Fobia a las arañas, por ejemplo, y sería esa araña, eso es lo que te provocaría la ansiedad concretamente, o en este caso, pues salir a la calle, encontrarte un coche, y cuando te encuentras el coche te provoca esa... Bueno, son matices. Sí. Vemos que no tiene una cosa tanto que ver con la otra, pero está bien diferenciarlo. Y la agorafobia, que también es un concepto que creo que tenemos mal entendido, no es miedo a salir a la calle, que es un poco la creencia popular, ¿verdad? Sí. No es tanto miedo a salir a la calle, sino el miedo a sufrir un ataque de pánico en un lugar donde no puedas escapar.
por ejemplo, pues en un centro comercial o en la misma calle o en un supermercado, donde sufres un ataque de pánico que, claro, además de la preocupación que te genera sobre el propio sufrimiento, es cómo te van a ver los demás, van a considerar que estás loco, con lo cual pues más miedo te da, y solo hace falta que te pase una vez para que ya desarrolles esa preocupación excesiva. Has dejado claro que no es lo mismo, hay diferencias entre todo esto, pero sí que es verdad que hay relación. Sí, todo está basado en una respuesta fisiológica a, digamos, en común podríamos decir que tiene, esa ansiedad como término general, que es un sinónimo de preocupación. Bueno, todo está ahí dentro, ¿vale? Pero bueno, está bien matizar porque, claro, cuando hablamos sobre todo del estrés parece que es un mal inherente al ser humano, pero luego no es tal ese mal. Lo que sí es concretamente negativo es la ansiedad sostenida en el tiempo. Del estrés ya, habría que hablar por qué es tan malo o por qué se convierte en algo negativo de verdad. Oye, se habla mucho del cortisol últimamente. Sí, muchísimo. En las redes sociales. Sí, claro, ¿no? Bueno, la psiquiatra está tan famosa, ¿no? Que visitó el hormiguero y tal. Sí. Que habló, no sé, y no se hablaba del cortisol y ahora todo el mundo habla del cortisol. ¿Qué pasa, David? El cortisol, a ver, hay que matizar también de nuevo, porque yo como psicólogo me encuentro a veces vídeos de este estilo que más que aclarar confunden a la gente. El cortisol es un problema, pero hay que ver cuáles son los factores moduladores. Porque, esto ya hablamos de estudios desde Lazarus y Folman, desde Sandin, luego después modelos psicológicos que lo que nos vienen a decir con base científica es que en sí mismo el estrés, es decir, esa presión externa de la que hablábamos antes, en sí mismo no es capaz de generar un aumento de cortisol, que es una respuesta neuroendocrina. Es una respuesta suprarrenal que tiene sentido en sí misma porque nos proporciona energía para soportar esa presión. Pero, ¿y esos mediadores psicológicos? ¿Qué son esos mediadores psicológicos? Para que veas que no es tan sencillo que ese cortisol lo veas aumentado en tu cuerpo por una situación de estrés. Sí. Si una persona, además lo vemos en la naturaleza, hay personas que se estresan y se lo pasan muy mal y personas que frente al estrés no responden de forma negativa. ¿Por qué? Ahí están esos factores moduladores. Eso de qué temple tiene ese, ¿no? Claro, ¿y por qué? ¿No? Deberíamos si todo fuera una respuesta externa a la presión del entorno, de los factores en sí mismos estresantes, el ruido, el frío, ese tipo de... Si solo fuera eso, todos deberíamos tener cortisol aumentado ante ese tipo de situaciones. Y no es así. Uno de los factores moduladores psicológicos es si nosotros percibimos o no esa situación como amenazante. O la percibimos como un reto. ¿Ves qué diferencia? Sí, claro, son formas de enfocar, claro. Claro, y eso es lo que uno puede tener de forma natural, pero a la vez que uno lo puede tener como parte de su personalidad, también uno lo puede generar de forma artificial, claro. Esa es un poco la idea. Pero sí hay que tenerlo en cuenta. No vale decir que el estrés aumenta el cortisol, no es así. Hay factores mediadores, y otro de ellos es la capacidad, ya no la real, sino la capacidad percibida que tú sientes que tienes de solucionar ese problema. Si tú sientes que tienes herramientas, que tienes de verdad una capacidad de solucionar ese problema, o al menos lo percibes, no sufres esa respuesta al estrés a largo plazo que es el cortisol. Hay entre medias una respuesta mucho más automática, que es la del sistema nervioso autónomo, que es la respuesta de la adrenalina, la noradrenalina, respuestas incluso de la glándula tiroidea, etcétera. Eso sí se produce casi de forma automática porque necesitamos esa sobredosis de energía para enfrentarnos a ese estímulo. Pero más allá de eso, a largo plazo, ¿el cortisol aparecerá o no aparecerá? Dependiendo de si estamos viviendo la situación estresante como algo positivo para nosotros, que nos llena a nivel laboral, por ejemplo, que nos produce, y aunque sea una catástrofe, si percibimos que es una situación de crecimiento, un reto. Eso es, si lo percibimos así, no vamos a tener esa respuesta, porque no es esto a nivel automático, no se produce como un botón. El cortisol no va tan rápido en ese sentido. Hay mediadores psicológicos. Y esto hay que decirlo, porque yo no lo encuentro esto en las redes sociales. No lo he visto todavía, ¿eh? Es verdad. No lo he visto ni una sola vez en ninguno de esos vídeos. Y yo tengo la necesidad de matizar todo esto, porque esto es así desde hace muchos años, ¿no? ¿Y por qué no aparece? Bueno, porque entiendo también que esa visión biologicista que vemos de esta psiquiatra de la que hablabas, o otros muchos,
como María Alonso Puig, por ejemplo, también habla de esto porque vienen de esa rama biologicista. Ellos son médicos y, bueno, parten de ese, a veces, ese reduccionismo biologicista que no corresponde luego con la complejidad del ser humano. Y todos estos factores, ¿por qué no decirlos? Sobre todo para calmar a la gente. No puede ser que una persona que esté estresada laboralmente, pero se ve de verdad capaz de gestionarlo, no hay que asustarla, decirle, vas a tener un cáncer por esto, o vas a tener... No, obviamente, hombre, el estrés puede conllevar a ese factor estresante exterior, pero no va a provocarte como tal. A eso me quiero referir. Ya, oye, y para terminar, hemos hablado de todo esto, pero ¿hay algún tipo, alguna solución, algo que podamos hacer, ¿no? Para intentar sobrellevar que nos ocurra algo, ¿no? Algún pico de estrés, de ansiedad, de miedo. Sí, sobre todo, mira, en la terapia se suele hacer esto en 2 fases, aunque vamos a hablar de algo muy concreto. La primera fase suele ser dedicada a que la persona, bueno, pues aprenda esas herramientas, tanto cognitivas como conductuales, como por ejemplo la asertividad, que también se habla mucho de ella, es una herramienta conductual. Pero sobre todo en la segunda fase, cuando se habla de atacar a la ansiedad, de controlar la ansiedad, sobre todo se habla de la exposición. Si algo te da miedo, Álvaro, como por ejemplo esa araña de la que hablabas antes, si eso te da miedo, cuya respuesta suele ser la huida, por lo tanto se acaba perpetuando en el tiempo ese problema, miedo, claro. Porque como huyes no sabes que tampoco era tan peligrosa, que tampoco era para tanto. Frente a eso, lo que más funciona siempre es la exposición. Claro. ¿Te da miedo? Bueno, pues vamos a exponernos a eso de forma progresiva, poco a poco, y de forma sistemática. Eso es lo que más funciona siempre, tengas o no herramientas cognitivas o conductuales. Bueno, pues David, muchas gracias. Es muy poquito el tiempo que tenemos cada semana, pero es maravilloso e interesantísimo. Yo recomiendo a la gente que te siga en redes sociales porque sí que das esos tips y esos consejos, esas soluciones rápidas en muy pocos segundos que calan en la gente. Se intenta. Sí, y yo creo que es maravilloso poder ayudar así a través de las redes sociales a muchas personas. Y si alguien quiere contactar contigo, pues el 627 99 27, que es muy fácil el teléfono, lo tengo aquí. Si alguien si quiere el teléfono de David me lo pide, yo se lo doy, 600 2799 27, y te espero aquí el próximo martes. Pues encantadísima. Hasta entonces, adiós. Solo en Radio Monóvar. El Cantamañanas.